Amigos, reciban cordial saludo. Somos Ministerio Fiel y Verdadero, llevando palabra de Dios, llevando advertencia, llevando las buenas nuevas de salvación para gloria de su nombre. Él es digno por los siglos de los siglos. No hay otro como Él. Por eso damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a nuestro Señor Jesucristo y gloria a su Santo Espíritu. Y entonces hoy vamos a tratar el tema de el juicio de Dios, y para eso vamos al libro de Romanos en el capítulo 1. Leemos del 16 al 18 el poder del evangelio y del 18 hasta el 32 la culpabilidad del hombre. Entonces leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder del Evangelio, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, capítulo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, este es un capítulo muy bonito. Primero que todo, entonces vamos a ver el poder del Evangelio, porque no nos avergonzamos de esa salvación tan grande que nos ha dado Dios. El apóstol Pablo, a pesar de haber sido perseguido, de haber sido encarcelado, de que varias veces lo tuvieron que sacar a escondidas, de que fue vituperado, de que fue juzgado, de que fue apedreado, siempre se mantuvo ansioso por predicar el Evangelio en Roma y en todas las ciudades a donde iba. Y él sabía que ese evangelio era poder que explotaba, porque su palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que él quiere y cumple aquello para lo cual él lo mandó. Y al ser su palabra explosiva, penetra en la conciencia del hombre para que se reconozca pecador.
para que reconozca que necesita el Evangelio, que es poder de Dios. Y al ser poder de Dios es palabra que libera, es palabra que transforma, es palabra que limpia, es palabra que penetra la carne, los pensamientos, el corazón. Rompe todo hasta que penetra en el alma y permite que el hombre discierna los pensamientos y las intenciones que tiene a fin de que se reconozca maligno, malvado, perverso. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. Puede ser el corazón más endurecido, de todas maneras lo quebranta. Y dice que es para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, es decir, al que estaba en Israel y al gentil, al que no era judío, sin acepción de personas. Él no hace nunca acepción de personas. Él recibe con los brazos abiertos a todo aquel que le quiere buscar, a todo aquel que se quiere arrepentir, a todo aquel que quiere un cambio de vida. Esto es lo que Él nos ofrece con este evangelio, con este poder de Dios que nos ha dado. Dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela con justicia porque siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros. Y es por esa fe y para esa fe que nos hace justos para poder entrar en el lugar santísimo, para poder entrar en su presencia, porque éramos pecadores, pero somos limpiados con la sangre del Cordero, somos justificados para poder entrar delante de Él. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Porque al hacernos justos seguimos creyendo que esa sangre del Cordero que murió y resucitó de los muertos, nos limpia de todo pecado para poder tener acceso al Padre y al reino de los cielos y a la salvación y a la vida eterna que nos ofrece. La mayor promesa que puede tener nuestro Dios con nosotros en su infinita misericordia. Y ahora pasamos a la culpabilidad del hombre. Pablo presenta todas las evidencias para que nos reconozcamos pecadores, para que reconozcamos que necesitamos arrepentirnos, que vamos a tener el mismo juicio de Dios por cualquier pecado que se hace en contra de la voluntad de Él. Y dice que esto provoca su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, provoca su enojo. Todo lo que se hace y que no le agrada, entonces es pecado y merece su castigo. Él es un Dios justo. Dice que Él es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor. Y por eso Él nos muestra su ira indirectamente mediante las consecuencias naturales por transgredir su ley moral. Y segunda, directamente por su intervención personal en nuestras vidas. Por su intervención para dar el castigo directo a Sodoma, a Gomorra y a todos aquellos que mostraron evidencias claras de su pecado. Y dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie entra en el cielo, sino a través de Él, a través de esa sangre que nos lava, que nos hace justos y que nos endereza la vida con su palabra y nos muestra el camino para llegar a la salvación y vida eterna en el cielo. Dice que hay ira eterna, que hay ira de cataclismo, que hay ira de consecuencias, que hay ira del abandono por el desenfreno moral que nos aleja de Él. Y dice también que a los hombres les es manifiesto todo esto, porque Él se manifestó. Él se manifestó a través de las cosas invisibles, su poder eterno y su deidad, su divinidad, que se hicieron claramente visibles en la creación. Entonces, cuando los antiguos veían el cielo, las estrellas, la luna, sabían que había un creador que había puesto los astros allá en el cielo. Sabían que había alguien,
¿sí? Y dice que eso se entendía por las cosas hechas. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pensando que su mente era mejor que la mente de Dios. Pero él dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Pero estos hombres con la mente entenebrecida entraron en oscuridad, se creyeron sabios en su prudencia y se creyeron que sabían más que Dios y tenían un necio corazón. Y dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible y terminaron adorando hombres, adorando aves, cuadrúpedos, reptiles, adorando animales, adorando otros dioses, adorando sus idolatrías, su casa, su perro, su carro, y así cambiaron la gloria corruptible, la gloria incorruptible de Dios por todo lo corruptible, por todo lo que muere, por todo lo que desaparece, por todo lo que deshace, por todo lo que se pudre, por todo lo que termina a veces en el cementerio. Y dice que por esta razón Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, o sea, los entregó a su mismo pecado y que allí empezaron a sodomizarse. A sodomizarse, terminaron honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y se encendieron en sus pasiones. Se encendieron en su lascivia, en su maldad, en sus pecados sexuales, en su inmoralidad. Dice que como Sodoma y Gomorra manifestaron su mismo pecado cometiendo hechos vergonzosos. Y que como no aprobaron tener a Dios, Dios también los entregó. Es decir, ustedes me dejan y yo también los dejaré. Y los dejó para que se hundieran, atestados de todo pecado, de toda perversidad. Pero dice en el 32 que ellos habían entendido el juicio de Dios. Ellos lo sabían, ellos sabían que había un Dios, sabían en sí mismos que había una retribución, sabían que estaban pecando, sabían que iba a venir el pago de sus consecuencias. Por eso dice en la palabra que si siembran en carne recibirán corrupción, pero que si siembran en el espíritu recibirán vida eterna. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si pecado siembra, infierno cosechará. Y dice que no solo se complacen ellos en lo que hacen, sino también con los que lo practican. Y dice en Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y al ser inexcusable, entonces venimos a entender que condena tenemos, que castigo tenemos en el desvarío de nuestra maldad, en el desvarío de nuestra mente. Entonces, amigos, las cosas son difíciles en estos tiempos en donde ya ha sido tal el tope de pecado que el Padre dijo, no lo toleraré, más entregaré a la tierra en las manos de la tía Bes para que se inicie el apocalipsis. Y aquí es donde entro a contar el sueño, la visión. Esto fue una visión, fue hace más de 30 años. Yo estaba con cáncer, en medio de mi desespero, no había conocido a Jesucristo, no había llegado a una iglesia cristiana, pero yo busqué la Biblia, empecé a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas, Marcos, Mateo. De allá para acá, de aquí para allá, mirando todos los milagros que había hecho Jesucristo. Y yo decía, yo no sé quién es Jesucristo, pero yo sí sé quién es Dios. Y dice que Él es el Hijo de Dios. Y yo lo creo. Y si yo no le pido a Dios, pero le pido a Jesucristo, algo puede suceder. Revisé toda mi vida, pedí perdón por todos mis pecados, hasta que Dios en su infinita misericordia me perdonó. Me quitó el cáncer y después de que me quitó el cáncer me metí unas cuantas horas en el infierno y me dijo, donde hubieras muerto, mira donde ibas a acabar por tus pecados. Tiempo después me mostró a mi vecino
y me dijo, tu vecino fulano se va a morir. Yo dije, ¿será que yo lo estoy pensando o es el Padre Celestial el que me está hablando? El mismo que desde niña me decía, esta es la generación que va a vivir el Apocalipsis. Yo no sabía ni siquiera qué era el Apocalipsis, pero su palabra se repetía constantemente en mi cerebro. Esta es la generación que va a vivir el Apocalipsis. Por tanto, siendo jovencita me dio por leer el Apocalipsis. No entendí mucho, quedé asustada, pero no tenía ni idea todas las revelaciones que Dios me iba a dar cuando ya dejara la locura de la adolescencia y pasara a tener una vida cuerda en las manos de Él. El llamamiento es desde el vientre. Desde el vientre Él ya nos tiene con un propósito sobre la tierra que nosotros desconocemos, que Satanás conoce y por el cual quiere destruirnos desde el vientre para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor me dijo que mi vecino se iba a morir, empecé yo a hacerle seguimiento. Primero que todo fui y le pregunté si realmente estaba bien de salud y me dijo, aquí mi mujer se enferma, mis hijas se enferman, pero yo gozo de excelente salud. Y yo, bueno, me alegro mucho, bueno, gracias a Dios. Y a los días siguientes tuvo otra de sus borracheras con sus amigos. La esposa y las hijas salieron corriendo porque el hombre empezaba a gritar, quedaba como poseído, rompía puertas, hacía pelea y de todo. Desde ese día el hombre ya no pudo volver a dormir bien porque se sentía ahogado, entonces empezó a dormir cada vez más levantada en su espalda hasta que finalmente estaba durmiendo casi sentado. Lo llevaron al médico, efectivamente tenía agua en los pulmones, le empezaron a hacer todos los exámenes, tenía el corazón grande de tanto que vociferaba cuando estaba borracho. Luego tuvo próstata inflamada, falla renal, retención de líquidos y ya habían pasado como 8 meses cuando un día estaba en la cama del hospital acompañado por su esposa y empezó a gritar, no, 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 no. Cuando al otro día yo fui a preguntarle a la esposa cómo seguía, me dijo, no, anoche pasó algo muy raro, él empezó a gritar, yo inmediatamente corrí a llamar a las enfermeras y llegaron los médicos y de todo, lo revisaron y de todo y encontraron que quedó en coma. A los 2 días yo de nuevo pasé, pero cuando pasé yo estaba en la puerta golpeando, llamando para que me abrieran y dije yo voy a preguntar cómo sigue, pero en ese momento Dios me contestó, ya murió. Y cuando me abrieron la puerta, entonces yo pregunté cómo seguía. En ese momento ellos tenían el teléfono fijo, el teléfono de cordón que se comunicaba a la pared, dañado. Y celulares no existían. En esa época estoy hablando de hace como 30 años. Por tanto, tenían que llamar a donde unos familiares cercanos y de allá correr a la casa a avisar. Cuando como a los 5 minutos llegó un familiar y dijo que el señor había muerto. Es decir, me lo dijo primero a mi Dios y luego lo supieron ahí en la casa. Cuando sucedió lo de los gritos, que el hombre gritaba no, 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 yo estaba muy impresionada, asombrada y entré a la cocina a lavar los trastos, a limpiar cocina. Y cuando estaba en esas, llegué y dije, ¿qué sería lo que le pasó a mi vecino? ¿Qué sería lo que vio? ¿Qué sería lo que le sucedió? Cuando en ese momento la pared se convirtió en una pantalla de video grande que abarcaba toda la pared. Yo no conocía las pantallas grandes, no tenía ni idea que iban a haber pantallas planas y de plasma. Esto fue hace 30 años. Y cuando vi la pantalla, vi mi vida desde pequeña y corría velozmente hasta que se detuvo
en la edad que tenía, con la ropa que tenía, en el sitio en que estaba. Y gritaba en el universo entero lo que decía, lo que hacía, lo que pensaba, las intenciones que tenía, los odios, los rencores, los resentimientos, todo, absolutamente todo lo que somos, decimos, hacemos y callamos, grita en el universo entero. Y cuando se detuvo el video, yo quedé asombrada viendo ese video y me dice el Padre Celestial, es que a Héctor se le pasó el video de su vida y sabe que se va para el infierno. En ese momento lo único que yo pude hacer fue tirarme de rodillas a pedirle perdón por mis pecados y dije, si en este momento me muero, me voy también para el infierno porque soy pecadora. A los 2 días, como les cuento, murió el hombre. Entonces, este es el resumen del video de mi vida. Ahora pasemos a Mateo 22, donde vamos a hablar de la parábola de la fiesta de bodas. Y dice en Mateo 22, parábola de la fiesta de bodas, 22:1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Como vemos en esta parábola la narró nuestro Señor Jesucristo y dice que había un banquete de bodas, pero que había apatía y rechazo. Y ante el rechazo, aparte de que maltrataron y asesinaron a los mensajeros del rey, muy parecido a lo que pasó con Dios, envió a su hijo, hubo apatía, hubo rechazo, no quisieron atender su llamado, hubo desaire, lo maltrataron, lo asesinaron, por lo cual dice que el rey se enojó, envió su ejército, como sucedió en el año 70 después de Cristo, en donde envió el ejército romano con Tito y Vespasiano, que destruyeron la ciudad y la quemaron. Ese fue el pago al desprecio que le hicieron. Sin embargo, Dios continuó siempre, varias veces estuvo en su paciencia, llamándolos, pero ellos continuaban rechazando hasta que su paciencia se agotó. Entonces les dijo, llamen a todos los que están, porque la salvación es gratuita, la oferta del evangelio es gratuita, indiscriminadamente para todos. Y él mismo les ofreció vestido, él mismo los buscó por todos los caminos, él mismo buscó a los perdidos, él los vistió para bodas. ¿Cómo estás vestido, amigo? ¿Cómo estás vestido? Él los vistió de rectitud, los vistió de santidad, los vistió de perfección, los vistió de nuevas ropas, de nuevos vestidos, quitó los harapos. Él los vistió de palabra, los vistió de su Santo Espíritu, les quitó esa pobreza física y espiritual que tenían. ¿Cómo estás tú vestido? ¿Estás listo
para ir al encuentro de tu rey, de tu señor, para que te vista y seas digno de ir a la boda. Dice que allí encontró uno que al que no se le habían puesto ropas para la boda del Cordero, y que éste estaba vestido de ropas viles, estaba vestido de pecado, de injusticia, de impiedad, de maldad, de malignidad, de soberbia, de arrogancia, de envidia, de codicia, de avaricia, de maldad, de sodomismo, de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, de engaño, de estafa, que sus caminos eran pervertidos, que su pecado era grande. Él no estaba vestido, pero se coló dentro de los que estaban listos para la boda, porque él pensó que Dios sí podía ser burlado, pero allí se le dijo que porque estaba allí, que porque entró, mas él enmudeció, no tuvo excusa, no supo qué decir, no tuvo cómo justificarse. Y dice que entonces el rey le dijo que a los que le servían atarlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí es el momento del lamento. Allí es el momento del tormento incesante, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Allí es donde ya no podemos dar excusas. Allí es donde, así como ese hombre enmudeció, seremos enmudecidos cuando nos pasen el video de nuestra vida, en donde no hay justificación, en donde no puedo decir es que fue, que es que yo pensé, es que supuse. Nada, será un juicio recto, un juicio verdadero. Será un fiscal y un juez verdadero, uno que no se vende, uno que no recibe coimas, uno que no recibe la tajadita y la palanquita para sacar juicios torcidos. No, Él es un Dios recto, es un Dios perfecto, es un Dios sin engaño, es un Dios justo y su justicia es verdadera. Por tanto, amigo, ¿qué vas a hacer en el momento en que te conviden y tú estés muy ocupado en tus negocios, en tus haciendas, en tus ranchos? Cuando estés muy ocupado consiguiendo dinero, cuando estés corriendo de aquí para allá, cuando sea más importante para ti el celular, cuando los deseos de los ojos y de la carne y la falsedad de la vida te estén arrastrando a la mundanalidad y al pecado, y no escuches el llamado, y cuando lo escuchas a última hora llegas sin el vestido de bodas. Amigo, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué piensas hacer en ese momento? Cuando son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando el llamado al arrepentimiento se ha dado. Cuando se les ha dicho es por fe, no por obras, como muchos creen. Cuando se les ha dicho, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Él continuamente está haciendo ese llamado. Es un llamado irresistible, porque no hay libre albedrío que se resista cuando Él te llama. Como dice en Juan 6:44, en donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es un llamado porque es con un amor sobrenatural, es un amor que nos derrite, es un amor que nos enloquece, es un amor que nos llena, en donde llegamos a sus pies y empezamos a ser transformados, a ser sanados, a ser consolados, a ser levantados, a ser limpiados, a ser cambiados. Estos son los escogidos, los que están bajo la poderosa mano de Dios, humillados a sus pies, dejando que esa vasija se rompa y sea hecha de nuevo. Esos que están esperando y anhelando a sus puertas la palabra divina que los cambia, que los transforma, que los libera, que los sana, que los restaura, que los levanta y que los salva.
Amigo, deja de correr, iglesia, deja de correr tras las banalidades, tras la avaricia y la codicia, deja de correr detrás de las cosas que ya no merecen, sabiendo que el tiempo se acabó, sabiendo que estamos ya a puertas del arrebatamiento, sabiendo que van a ser muchos los llamados, muchos a los que se les ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos que los conocieron, pero la apostasía y los razonamientos de Satanás puestos en su mente y en su corazón, que se han levantado en contra de la palabra de Dios y de su verdad, los llevaron a la apostasía. Fueron llamados, pero no permanecieron. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la palabra de Dios, sujetados al Padre, dejándose que en su disciplina, en sus pruebas, en sus transformaciones, hubieran tomado la cruz y hubieran seguido el camino de Cristo, hubieran seguido el camino de santidad, porque hubieran dicho en su agradecimiento, no hay nadie más que dé la vida por mí, nadie más hubiera dado hasta la última gota de su sangre por mí. Muchos decían, era tal el pecado que yo pensé que no tenía perdón, pero Dios en su infinita misericordia nos llama y nos llama y nos llama, porque son muchos los llamados, pero son pocos los que se someten, son pocos los que dicen tomaré mi cruz y lo seguiré, son pocos los que dicen he aquí Señor, heme aquí. Aquí estoy para que me cambies, me transformes, hagas en mí tu voluntad, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Alejado de ti nada podré hacer. Hoy también reconozco que te necesito. Hoy también reconozco que mi pecado está delante de ti, mi rebelión, mi maldad, mi subordinación. Pero hoy te pido perdón. Hoy vuelvo como el hijo pródigo, Señor. Me he rebelado contra el cielo y contra ti. Estoy cansado de comer las algarrobas de los cerdos. Estoy cansado de desearlas. Estoy cansado de vivir en esta vida de pecado, en esta vida de adulterio, de fornicación, de robo, de avaricia, de codicia, de orgullo, de soberbia, de maldad. Estoy cansado. Hoy necesito ir a tus brazos, a esos brazos de amor que me reciben incondicionalmente. Me puedes poner otra vez por hijo, así como puso al hijo pródigo, y así como dijo, mi hijo estaba perdido, pero ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto, pero he aquí que vive, porque él nos saca de esa muerte espiritual en la que estábamos, de esa perdición, de esas tinieblas en las que nos tenía encarcelados el maligno, y nos da libertad para llegar a su luz admirable. Y nos llena y nos da su camino y nos dice, quiero que cambies en esto y en esto y en esto. Y nos da toda su palabra y nos enseña a caminar en rectitud, en honestidad, en integridad, en santidad, para que pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de Job, que era varón recto, varón íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así como dijo también en Hechos 7 sobre Esteban, que dijo, llamen a hombres de buen testimonio, a hombres fieles, a hombres llenos del poder del Espíritu Santo, a hombres temerosos de Dios, a hombres que se hayan sujetado al Padre y que se hayan dejado transformar por el Padre. Y así fue como llamaron a Esteban y a otros para que ayudaran en el servicio, en la obra de Dios. Y dice que fueron varones llenos de fe y del Espíritu Santo, y dicen que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban, que no la podían resistir. Y que fue tal la soberbia y la ira que les produjo el que se les enseñara sus caminos, en que se les enseñara
la perversión en la que estaban, mostrándoles todo lo que habían hecho, mostrándoles cómo Dios había hecho grandes cosas por ellos, pero que ellos finalmente habían terminado levantándose contra el Dios verdadero y dejando al Padre. Y dice que fue tal la ira que se levantaron contra él y lo apedrearon. Lo apedrearon cuando él los redarguyó, cuando los reconvino y cuando les señaló que eran pecadores. Dice que crujían los dientes contra Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y dice que mataron al autor y consumador de la vida, no se quisieron arrepentir y aparte de que atentaron contra el autor y consumador, atentaron también contra Esteban y lo apedrearon, lo lapidaron. Entonces, amigos, es necesario que nosotros miremos de qué estamos llenos, con qué vestiduras es que estamos vestidos, cómo es nuestro traje, porque a veces nos creemos ricos, como dice en Apocalipsis, que estamos ricos, que no tenemos necesidad de nada, que todo nos ha sido dado, que nuestras casas están llenos, nuestros graneros están llenos, pero Él nos dice que somos pobres, ciegos, miserables y desnudos, que aparte de eso somos tibios, porque decimos Señor, Señor con nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de Él. Dice también que necesitamos colirio para que nos sean abiertos los ojos a fin de que veamos nuestra desnudez, de que veamos nuestro pecado, de que veamos que no estamos vestidos con vestidos de bodas. Dice él, vestíos de vestiduras blancas, que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Él es Dios celoso. Él es Dios celoso y nos manda a ser celosos del grande depósito de salvación que nos ha dado. Él está a la puerta llamando para que abramos la puerta, para que entremos y cenemos con Él y Él con nosotros. Yo en ti, tú en mí, ese es el pacto. Ese es el pacto al que nos ha llamado para vencer, para sentarnos con el Padre y con el Hijo en su trono. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, porque Él nos ha llamado de una u otra forma. ¿En qué iglesia te encuentras tú? ¿Aún tienes paciencia? ¿Qué pecados tienes? ¿Están todavía en ti las doctrinas falsas y todavía estás con el lucro de Balaán? Todavía dejas y estás como Jezabel, dejas en tu iglesia Jezabel y estás como Jezabel. Todavía tienes personas que están en su pecado y no las reconvienes, que dicen que están vivas y tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Todavía te dices cristiano, pero no lo eres. ¿Todavía crees que puedes seguir engañando? Amigos, Dios no puede ser burlado como lo dice su palabra. Él dice que nosotros creemos por fe, pero una vez que hemos creído por fe, Él mirará nuestras obras, porque a todas las iglesias les dijo, yo conozco tus obras, permanentemente estoy mirando tus obras, permanente estoy mirando tu corazón, estoy mirando qué haces, estoy mirando si guardas mi palabra, si me cumples.
Estoy mirando todo lo que haces. Estoy pasando constantemente el video de tu vida. Estoy revisándote para poderte disciplinar, para poderte probar a fin de saber qué tienes en tu corazón. Te he llevado al desierto para hablarte a tu corazón en los momentos de dolor y de angustia a fin de que darte la solución y de que descanses en mí. Yo te he llevado. Yo te he llamado, yo te he consolado, yo te he limpiado, yo te he invitado a que te arrepientas de tus obras muertas. Yo te he llamado constantemente y una y otra vez. Arrepiéntete, arrepiéntete, no dejes que te quite la corona. A Basti le fue quitada la corona y se la dieron a Esther. A Saúl le fue quitada la corona y se la dieron a David. No dejes, retén tu corona. No dejes que se pierda en este tiempo, en los tiempos más difíciles que vienen, en donde tenemos que estar firmes en la roca para que nada nos mueva. Ningún viento de doctrina rara, extraña, confusa y mentirosa que no es la palabra de Dios. No dejes que te muera. Párate firmemente. Guarda tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Guarda tu cuerpo y tu alma. Retén tu corona para que nadie la quite. Él nos ha llamado a vencer. Recuerden, amigos, que al que venciere, Él le tiene grandes promesas, le tiene grandes coronas en el cielo que se darán en el tribunal de Cristo después del arrebatamiento para ir a las bodas del Cordero. Allí serán las coronas, allí serán los premios para todos los que le han servido sin avaricia, sin codicia, solo por amor. ¿Cómo no podemos servirle por amor cuando Él nos amó primero? Cuando tuvo misericordia de nosotros, cuando nos rescató de nuestra vana manera de vivir, cuando nos quitó las ropas sucias y nos vistió como hijos del Rey, cuando nos llamó y nos hizo sus hijos y nos dio sangre nueva, nos dio ADN nuevo, nos dijo que ya no éramos engendrados como habíamos venido a este mundo, como habíamos nacido de nuestros padres, que ya no éramos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí nos dio ciudadanía, allí nos hizo hijos de Él, nos dio de su potestad, nos dio de su reino, nos dio de su herencia y nos hizo coherederos con su Hijo. Él nos ha dado todo. Él nos dio, el Padre nos dio todo hasta a su Hijo. Y el Hijo nos dio todo hasta la última gota de su sangre. ¿Qué más quieres para ser transformado, para arrepentirte, para cambiar, para dejar tu vieja vida, para nacer de nuevo? Recuerda que a Nicodemo se le dijo que no era solo nacer de bautizo, no era solo nacer de agua para ver el reino de los cielos, que era necesario que naciera de nuevo, que era necesario que naciera de agua y espíritu para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué has hecho tú con tu tiempo? ¿Estás en oración? ¿Estás en ayuno? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás siendo edificado? ¿Estás siendo transformado? ¿Se evidencian en ti los frutos del Espíritu Santo de gozo, paz, paciencia, fe, amor, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza? ¿Se evidencia en ti la vida de Jesucristo? Porque a Pedro le dijeron, cuando quiso negarlo, le dijeron, no, tú eres uno de ellos, tú te pareces a ellos, tú andabas con ellos. No lo niegues, Pedro, porque te pareces a ellos, tú eres de ellos, hablas como ellos. Entonces, si se nos nota
es porque hemos sido transformados. Pero si no se nos nota, entonces revísate si tienes luchas, porque el que tiene luchas, el que tiene ataques, es porque está siendo cambiado, está siendo transformado, está siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios para parecerse a Dios, y el enemigo, lógico que no está contento, se está oponiendo y hay luchas día y noche. Esta guerra es hasta el último segundo, hasta cuando ya llegue la muerte. De resto no podemos parar, es una lucha constante, porque el enemigo está como león rugiente que no descansa ni de noche ni de día, buscando a quién dañar, a quién acabar, a quién destruir, buscando a quién devora en la mundanalidad y en los pecados. Él está permanentemente, pero nosotros estamos en el ayuno, en la oración, en la santidad, escapando del pecado, cuidando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, cuidando nuestros caminos, nuestras obras, sujetándonos al Padre en obediencia, porque dice sujetaos a Él para que podamos resistir los ataques del maligno. Es el poder que viene de Él, no es con nuestras fuerzas, sino con su poder y con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Amigos, es tiempo de que estemos ya preparados, ya en la guerra, ya vestidos de las armas de la luz, vestidos de las armas de Efesios 6. Vestidos y ya preparados para la guerra que empieza, porque es un ataque, son potestades de tías que están atacando ya en este momento. Y el que no esté levantado, el que no haya dejado su pasada manera de vivir, el que no se haya despojado del viejo hombre, el que no se haya despojado de sus deseos engañosos, de sus vicios, el que no se haya renovado en el espíritu de su mente, el que no se haya vestido del nuevo hombre, el que no tenga una nueva vida en Cristo, no podrá resistirlo. No podrá resistir las cosas tan terribles que vienen. Pero Dios ha sido bendito y santo para ofrecernos de Él, ofrecernos de su salvación, ofrecernos de su misericordia, a fin de que estemos preparados y listos para todo lo que viene. Él ha sido un Dios de misericordia, Él ha sido un Dios de bondad, un Dios de amor. Él ha sido un hombre que permanentemente nos está llamando a su luz admirable, ofreciéndonos su misericordia, su bondad y su amor, a fin de que podamos ser cambiados, ser transformados, lleguemos a la plenitud de Dios, a la altura de nuestro Señor Jesucristo, para que Él por fin pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Que en nosotros se evidencie que somos hijos de la luz, que ya no andamos en tinieblas, que andamos en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Sabemos que la carne que quiere dominar Satanás, se opone al Espíritu para no dejarnos orar y ayunar, pero allí es donde con más fuerzas, con más ímpetu tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar. Alma mía, bendice a Jehová. Es que te obligo a que bendigas a Jehová. Mi alma no se manda sola, mi cuerpo no se manda solo. Yo desde el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, domino. Dios domina a través de su Espíritu Santo en mi espíritu, y mi espíritu domina sobre el alma y sobre la carne, a fin de que podamos ser hallados aprobados, a fin de que podamos ser hallados en santidad y en perfección, a fin de que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Padre.
a fin de que podamos darle gracias, alabarlo, exaltarlo por toda su misericordia, porque es agradable todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Él nos ha llamado a escapar, a no dejarnos engañar, a andar en amor como Cristo nos amó y se entregó, a andar llenos de fe que tanto escasea en este tiempo. Fuimos sellados para el día de la redención. No te pongas otro sello, no te apliques en tu cuerpo otro sello diferente al que ya te puso Dios en tu ADN. No te apliques nada diferente porque tú ya eres sellado para el día de la redención. Guarda tu cuerpo, guarda tu alma, guarda tu espíritu, porque los tiempos son malos y el engañador ha venido sobre el mundo para engañar. Dice que hasta sus santos serán engañados y llegó. Desde el 2020 llegó el engaño y muchos aún no han abierto los ojos. Todavía tienen el entendimiento entenebrecidos. Están ajenos a la vida a la que Dios los mandó. Todavía su corazón está duro. Clama que Dios quita tu corazón duro, tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne que le tema, un corazón de carne sensible a su palabra. Un corazón en donde la palabra de Dios sea grabada para que tú vivas en el Señor, respires en el Señor, camines en el Señor, creas en el Señor y llegues a la unidad con Él. Gracias, amigos, y Dios los bendiga. La gloria.